Palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Y dice así: Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente vamos a leerlo. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites presentarnos ante ti para escuchar tu palabra, para glorificarte, para servirte. Y te pedimos, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que esta palabra nos transforme y que se haga tu voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Permítenos tener gozo, permítenos estar en oración y permítenos estar en agradecimiento constante para que tú seas glorificado y exaltado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya a 2 semanas de terminar el año, ya casi es 2022. Y así como todos los años, seguramente este año que va a terminar, para muchos de nosotros hubo personas o cosas que deseamos mantener en nuestro corazón, pero al mismo tiempo, seguramente para todos nosotros hubo personas y cosas que deseamos olvidar para siempre. Seguramente también cada uno de nosotros tuvo que enfrentar diferentes desafíos en diversas áreas de la vida y seguramente como una montaña rusa todos estuvimos en este sube y baja de emociones, de decisiones. Y es por eso que vale la pena dedicar un tiempo a meditar en el pasaje del día de hoy. A través de Pablo, Dios nos va a extender una invitación el día de hoy para meditar en este año que ya está por terminar y el próximo año que está por comenzar. Vamos a darle, digamos, vamos a despedir el año viejo y vamos a darle la bienvenida al año nuevo meditando en esta palabra que el Señor tiene para hoy. Y esta invitación que la palabra tiene para hoy es una invitación para cada uno de nosotros como individuos, pero también para todos nosotros como comunidad. Listo, entonces vamos a ver que esta invitación se va a dividir en 3 puntos. Vamos a verlo. Primero, la palabra nos dice que en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Entonces vemos aquí que el primer punto de la invitación del Señor para nosotros es a estar siempre gozosos. Y generalmente cuando la gente escucha esta palabra, estar siempre gozosos, esta frase, estar siempre gozosos, se imagina algo muy superficial, piensan en algo muy superficial, en un gozo superficial. Y es por esa razón que la gente cuando escucha estar siempre gozosos, lo primero que piensa es estar siempre positivos, estar siempre felices, nunca dejar de sonreír. Y es por eso que muchas veces dentro de las iglesias vemos personas que uno dice tiene una sonrisa falsa, ¿cierto? Que uno se incomoda con muchas sonrisas dentro de la iglesia porque eh, mucha gente cree que la palabra nos está mandando a nunca dejar de sonreír, ¿cierto? Entonces no importa cuán terrible haya sido nuestra semana, no importa cuántas deudas económicas tengamos, no importa los problemas familiares, las situaciones sentimentales difíciles que tengamos, como este mandamiento, la gente cree que debe ser feliz obligadamente, cree que para obedecer ese mandamiento nunca puede hacer mala cara, digámoslo así, nunca puede dejar de estar así.
Siempre es una sonrisa como falsa y uno lo nota. Sin embargo, lo que hoy tenemos que entender es que la palabra nos habla de estar siempre gozosos, pero no nos está diciendo que es algo emocional. O sea, tampoco significa ser felices en todo momento. Y mucho menos quiere decir que uno deba sonreír en todo momento. No. De hecho, la palabra nos dice que es bienaventurado el que llora. La palabra nos dice aquí en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿qué significa estar siempre gozosos? ¿Qué significará esto? Debemos entenderlo muy bien. Cuando la palabra nos dice estar siempre gozosos, lo que quiere decir es manténganse en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Jesús. Jesús es lo esencial. En algún momento eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que en aquello donde nosotros poníamos nuestra confianza no era tan confiable, que eso donde nosotros poníamos nuestra confianza no era tan confiable. O en algún momento nuestra esperanza va a ser pisoteada, o en algún momento nos van a desilusionar, en algún momento lo que amamos y admiramos en algún momento nos va a dejar, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que la vida es dura, que la realidad es muy cruel. Y es por eso que nuestra fuente de gozo no puede depender de todas las cosas que nos rodean, ni de lo material, ni de lo que amamos, ni nada en este mundo, sino que debe ser únicamente Jesús, porque la fuente verdadera de gozo es Jesús. Jesús es la fuente de verdadero gozo. Y por eso allí es donde debemos poner todo nuestro ser. Es allí. El Evangelio de Lucas nos muestra lo siguiente. Vamos a ver. El Evangelio de Lucas nos muestra esto. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces vemos aquí que 70 discípulos se acercan a Jesús con gozo porque ven que los demonios salen en el nombre de Jesús, ¿cierto? Hay 70 discípulos, se van a acercar a Jesús con mucho gozo, con mucha alegría, porque ven que los demonios se les sujetan. Y nosotros vamos a ver que Jesús no los felicita. Jesús no les dice: ay, muy bien, sigue así, ay, no, muy lindo, muy lindo. No, qué alegría por ti. No, Jesús no los felicita. Jesús no celebra con ellos, sino que más bien les dice que no se regocijen por eso. Y yo les pregunto, ¿será que es que Jesús es un aguafiestas? ¿Será que Jesús es un amargado que no es capaz de celebrar, que no es capaz de alegrarse? Porque sin duda alguna pareciera un logro para los discípulos. Pero lo que les está diciendo Jesús es: no se gocen por eso. No se gocen por eso tan efímero, tan temporal. No se gocen porque los demonios se les sujetan. No se gocen por eso. En otras palabras, en nuestras palabras, ¿qué les está diciendo Jesús? ¿Qué va a pasar? Hoy los demonios se les sujetan a ustedes, pero ¿qué va a pasar si mañana no ocurre? Para nosotros, algo práctico para nosotros. Hoy nosotros nos gozamos porque tenemos, digamos, éxito financiero, porque tenemos éxito en este mundo, porque conseguimos pareja, porque conseguimos un empleo, porque conseguimos un ascenso. Hoy nos regocijamos por eso, pero la vida es dura, la vida es larga y es muy dura. Entonces, cuando esto no ocurra, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer ese gozo, va a desaparecer ese regocijo. Eso es lo que está diciendo Jesús a los discípulos. La vida sigue. La vida no se detiene en ese momento de gozo temporal en ese mundo, sino que la vida sigue. La vida es dura, la vida es cruel, la vida es muy difícil. Y si nuestra esperanza, si nuestro gozo, si nuestro regocijo, si nuestra alegría depende de esas pequeñas circunstancias, entonces no vamos a tener un gozo que permanece.
Y no estoy diciendo que seamos malhumorados o amargados. Jesús no está diciendo eso. Pero lo que está diciendo Jesús es que nuestro gozo no puede depender de esas pequeñas circunstancias. A veces incluso nosotros deberíamos ser sabios y disfrutar ese momento de gozo y dejarlo pasar. Y dejarlo pasar, olvidarnos de ese momento de gozo. Entonces, nosotros vemos aquí lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo, más bien ustedes gócense, regocíjense, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser nuestro verdadero gozo. En otras palabras, lo que nos debe llenar de gozo, lo que nos debe llenar de regocijo, es que la vida de Cristo está en nosotros. Lo que nos debe llenar de gozo y de regocijo es que nuestra esperanza está en algo mayor y eterno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros vemos aquí Filipenses 4:4. Pablo nos profundiza más lo que quiere decir en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿en quién debe ser nuestro gozo? ¿En quién debe ser nuestro regocijo? En el Señor, en el Señor, en Cristo Jesús, porque Él es la fuente del verdadero gozo. Las cosas de este mundo dan un gozo, pero es temporal. Es temporal. La alegría de este mundo es temporal. La alegría que da un empleo, un ascenso, una pareja, un éxito financiero, es temporal. En algún momento van a terminar. En algún momento va a terminar. Ya sea en este mundo o con la muerte. Pero en algún momento va a terminar. Es por eso que Jesús nos está invitando el día de hoy a que estemos siempre gozosos. ¿Cómo? Estando en Jesús, manteniéndonos en Jesús. Por eso Filipenses 4:4 dice, regocijados en el Señor. Tiene que ser en Cristo Jesús porque Él es el gozo eterno. Él es el gozo eterno. En Él encontramos el regocijo eterno. Lo otro es temporal. Estaba viendo un video de una persona que en el examen, digamos, nacional en Corea, sacó 100 de 100, ¿cierto? Sacó excelente puntaje. En Corea el examen, digamos que las pruebas, a ver, en términos colombianos, en Corea ese examen es muy importante, es muy importante. Es tan importante que ese día, digamos, si alguien, alguno de los que están en el examen esta tarde, el taxista va y lo lleva, digamos, gratis, ¿cierto? Es tan importante ese examen que realmente casi que el país se detiene para que los estudiantes puedan ir a hacer este examen, ¿cierto? Aquí, digamos que la gente se olvida que nadie sabe, digamos, cuándo es el ICFES o en esa época ICFES o las pruebas a ver de los estudiantes. Muchas veces uno ni siquiera sabe, ya hiciste el ICFES, ya pasaron las pruebas a ver. Muchas veces uno no lo sabe, pero todo Corea sabe cuándo son las pruebas, digámoslo, saber en Corea, porque es una fecha muy importante. Y esa estudiante sacó 100 de 100 en este puntaje y decía, yo tenía esta agenda y digamos que en el pre-ICFES o en el pre-prueba saber, es decir, en las pruebas antes, en las pruebas que se hacen como para saber cómo es el examen y para ver cómo uno le va a ir. Ella decía, yo en ese momento lo que hacía era alegrarme con lo que ganaba y entristecer y tener mi tiempo de tristeza con los puntos que no sacaba buenos, pero yo me decía, solo voy a llorar o solo me voy a alegrar durante cierto tiempo. Digamos, voy a dedicarle una hora para alegrarme o para entristecerme, ¿cierto? Solo voy a dedicar este tiempo y luego voy a continuar estudiando para ganar ese examen. De la misma manera, nosotros debemos entender que la vida de fe es así. Nosotros tenemos gozos y alegrías en este mundo, tenemos tristezas y simplemente debemos, bueno, voy a dedicar este tiempo para llorar, este tiempo para gozarme, pero el resto voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Y es importante, sin duda alguna, alegrarnos, hacer el duelo, entristecernos. Todo eso es importante en nuestra vida, pero debemos controlarlo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza mayor.
que es Cristo Jesús. Bueno, el segundo punto, entonces, esto nos va a llevar al segundo punto. Y no quisiera que fuéramos al segundo punto primero sin invitarlos entonces a que lo que queda del resto del año y el próximo año, eh, realmente volvamos a Jesús, que vengamos a la fuente de gozo eterno, de gozo verdadero, que es Jesús, que el centro de lo que queda de este año y lo que va a venir para el próximo año sea Jesús, para que así tengamos el gozo verdadero. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces al segundo punto. Nos dice aquí entonces en el versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Sin duda alguna, de pronto alguno pensará César y cesar, ¿cierto? Cesar es parar, detener y César es un nombre. Entonces no es que oremos sin César, sino que es orar sin cesar, sin detenerse. Entonces, el segundo punto de la invitación nos anima a orar sin cesar, sin detenernos. ¿Y qué es orar? Erróneamente, muchos de nosotros podemos pensar que la oración se limita a pedir y esperar una respuesta. Y es por esa razón que muchas personas dejan de orar. ¿Por qué? Porque generalmente no recibimos la respuesta que esperamos. Muchas veces las peticiones a nuestras oraciones, en vez de un sí, se convierten en un no o un espera, ¿cierto? Y ahí es cuando uno no entiende el objetivo de la... Y ahí es cuando las personas que no entienden el objetivo de la oración simplemente se desesperan, se desilusionan, ¿no? Es que la oración no sirve para nada, no voy a orar, ¿cierto? Pero por eso es que nosotros debemos entender muy bien qué es la oración. Y sin duda alguna, la petición, el pedirle a Dios, es una parte importante de la oración, pero es solo una pequeña parte. Es solo una pequeña parte. Más bien, lo que nosotros debemos entender es que la oración es confesar nuestra total dependencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del agradecimiento, el arrepentimiento y, ¿por qué no? Por medio también de la petición. Pero la oración no significa simplemente pedir y esperar una respuesta y a ver qué y esperar que Dios nos diga que sí. No, la oración es, digamos, el medio a través del cual Dios nos hace a su imagen, es el medio a través del cual Dios nos permite llegar a la medida del varón perfecto, es, es la manera en la que nosotros confesamos nuestra total dependencia de Dios. Esa es la oración. La oración realmente el objetivo principal no es que nosotros podamos recibir lo que nosotros queremos, sino que es cada día parecernos más a Jesús y confesar nuestra dependencia de Él. La oración es confesar nuestra dependencia de Él. Entonces, si lo vemos, si vemos la otra cara, cuando nosotros no oramos, estamos confesando para que nosotros somos independientes de Dios, que Dios no es el centro de nuestra vida, que nosotros no somos dependientes de Dios, que Dios no es lo más importante. Y por eso la oración es tan importante. Y por eso el día de hoy, Pablo nos está invitando a que oremos sin cesar, a que oremos sin detenernos. ¿Qué significa sin cesar? No significa que desde la mañana hasta que nos acostamos estemos orando constantemente. A eso no se refiere. Más bien hace referencia a un estado continuo, permanente de comunicación con el Señor. Listo. Entonces no significa que desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto estoy orando. No es una oración larga, una oración extensa. A eso no se refiere Pablo, sino que más bien es en cada circunstancia, en cada momento del día, es dedicárselo al Señor, es darle gracias al Señor por cada momento y circunstancia del día, es pedirle perdón por cada momento y circunstancia del día, es dedicarle, pedirle al Señor por cada circunstancia y momento del día. Eso es orar sin cesar. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. No una oración extensa desde la mañana hasta la noche, sino que lo que está diciendo el Señor es, entréguenme cada momento de sus días, cada preocupación, cada alegría. A eso se refiere la oración. Y aquí nosotros lo vemos y nos recuerda esta palabra Isaías 62, 6, 7, que yo sé que ya lo habíamos mostrado, eh, pero vale la pena siempre meditar en esa palabra y nos dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás,
Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra nos dice que hay unos guardas. ¿Quiénes son estos guardas? Nosotros. Nosotros somos los guardas que no debemos callar jamás, que no debemos dar tregua a Dios hasta que restablezca, no a Jerusalén en nuestro caso, sino a Colombia, a la iglesia, a nuestra familia, a nosotros. La palabra entonces el día de hoy nos está invitando a que no nos detengamos, a que no detengamos nuestra oración, a que oremos sin cesar, a que estemos orando lo que queda del año y lo que viene para el próximo año, que se lo estemos entregando a Él, que estemos en oración constante, entregándole cada momento, cada circunstancia de nuestras vidas, porque de esta manera es que nosotros confesamos nuestra dependencia de Él. En la época en la que Pablo escribe esto, la oración no era algo limitado a los cristianos. Todas las demás religiones también oraban, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa cuando nosotros oramos a nuestro Dios? Significa que nosotros estamos dejando nuestra dependencia a los otros dioses y estamos diciendo, yo voy a depender de ti, Señor. Cuando nosotros, en vez, digamos, de pegarnos al celular, pegarnos al Netflix y más bien dedicamos un tiempo de oración, lo que le estamos diciendo al Señor es, y no estoy diciendo que esté mal utilizar el celular, el Netflix, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando yo en vez de pegarme ahí, más bien digo, voy a quitar tiempo a esto y voy a dedicárselo a la oración, lo que estoy diciendo es, esto no es mi Dios no es la oración, mi Dios no es el celular, perdón, mi Dios no es el Netflix, mi Dios no es el computador, mi Dios no es el entretenimiento, mi Dios no es mi pareja, sino que es el Señor. Y a esto es lo que nosotros debemos hacer, pasar nuestra dependencia a todas esas cosas hacia el Señor. Por eso la palabra nos dice, oren sin cesar, oren sin detenerse. Y el día de hoy también los quiero invitar a que este año lo terminemos con oración y que comencemos el próximo año con oración. No dejen la oportunidad de orar. Oren, no tiene, yo no les estoy diciendo que, bueno, entonces van a dedicar desde hoy en adelante hasta el próximo año en oración, no. Pero agradezcan, busquen todo lo por lo que deben agradecer. Recuerden y mediten en todo por lo que deben arrepentirse y pidamos por lo que va a pasar el próximo año. Yo sé que de pronto muchos están con su familia, pero ¿qué tal si todos toman un tiempo y dicen, hey familia, ¿qué tal en medio de toda esa fiesta? ¿Qué tal si glorificamos al Señor y decimos, Señor, te necesitamos y oramos? ¿Qué tal si hacemos esto? En medio de de todas estas festividades que no sé quiénes celebren o no, eh, dediquen un tiempo, detengan ese momento, digamos, de fiesta entre los amigos que no está mal y digan, ¿qué tal si oramos para agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en el 2021? ¿Qué tal si le pedimos perdón por todo lo malo que hicimos en el 2021? ¿Y qué tal si le entregamos este 2021, lo que queda, y le entregamos el 2022 para que el Señor sea quien obre? Listo. Los invito a que hagamos esto. Ahora vamos a la última y tercera invitación de la palabra. Y nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dice así. Entonces, lo último que nos dice hoy la palabra es que demos gracias en todo. Así es, nos está diciendo en todo, por lo grande y lo pequeño, por lo bueno y por lo malo, por los tiempos de alegría y por los tiempos de tristeza, por las victorias y por las derrotas. Por todo nos está diciendo la palabra, en todo y por todo debemos dar gracias. Y sin duda alguna es muy difícil dar gracias cuando las cosas no salen como uno quiere. Pero erróneamente uno cree que cuando todo sale bien, cuando uno ve un milagro directamente, uno va a ser más agradecido, pero no es así. Vamos a ver lo que nos dice el día de hoy la palabra en Lucas, ¿cierto? Vemos aquí la palabra en Lucas, esa historia y nos muestra, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria.
Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Amén. Entonces vemos aquí eh, 10 leprosos, ¿cierto? Y la lepra en esa época, para que lo entendamos, era una enfermedad vergonzosa con repercusiones sociales, ¿cierto? El leproso, además de su enfermedad, era apartado totalmente de la sociedad. Y cuando alguien se acercaba a él, lo que debían hacer era: soy un leproso, aquí hay un leproso, aquí hay un leproso, aquí hay un leproso. Entonces imagínense todo el daño, no solo físico, sino psicológico de esas personas. Esas personas realmente sufrían mucho. Entonces, el hecho de que Jesús sane a estos 10 leprosos era un milagro, no solo con consecuencias físicas, sino también sociales. Y todas estas consecuencias, sin duda alguna, eran positivas. Ellos no eran sanos solo físicamente, sino que podían volver a la sociedad, podían volver a sus familias, podían volver a su vida normal. Y sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es que únicamente un leproso de 10 leprosos vuelve a Jesús para agradecerle. Esto lo que está demostrando es que la insensibilidad causada por esta lepra no solo estaba en la piel, sino que también estaba en el corazón de estos 9 hombres. Y por eso el día de hoy la palabra nos está diciendo: no sean insensibles a lo que Dios hace en sus vidas, sino que sean agradecidos por todo lo que Él hace en todo momento. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. No podemos esperar que todo salga bien o que veamos un milagro directamente para ser agradecidos con el Señor. Y tenemos que tener algo claro: la palabra no está negando, no está desconociendo que vamos a tener días malos. Tampoco está diciendo que seamos indiferentes a esos días malos. No nos está diciendo la palabra esto. De hecho, si quiere reír, hágalo. Si quiere llorar, hágalo. Cuando se tenga que enojar, hágalo. Eso es sano, es importante. La medida de lo sano, eso es importante hacerlo. Es necesario hacerlo. Pero lo que nos invita la palabra del día de hoy es estar agradecidos, no porque las diferentes circunstancias se dan o no se dan, sino porque Dios siempre ha estado allí, porque Dios siempre nos ha acompañado. Miren lo que nos dice la palabra. Miren lo que nos dice la palabra. Segunda de Corintios 4, 8, 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces, mire lo que nos está diciendo la palabra el día de hoy. La palabra nos está diciendo, nos está reconociendo que vamos a tener dificultades. Vamos a ser presionados por las dificultades, a veces vamos a quedar perplejos, vamos a ser perseguidos, pero el Señor siempre va a estar con nosotros y por eso no nos aplastan las dificultades, no caemos en la desesperación y nunca somos abandonados por Dios, nunca somos destruidos. Y por eso debemos estar agradecidos. Aunque no lo veamos, Dios sigue siendo soberano en todas las cosas. Dios sigue siendo soberano y Él sigue obrando para nuestro bien. Romanos 8 nos dice lo siguiente. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, miren, la palabra nos está diciendo que todas las cosas, por buenas o malas que parezcan, nos ayudan a bien. Entonces,
Por eso es que la palabra nos manda a estar siempre agradecidos, porque Dios siempre ha estado allí y Dios siempre estará allí. El agradecimiento es uno de los pilares más importantes de la vida de fe. Nunca se les olvide esto. ¿Por qué? Porque el agradecimiento genuino, ¿cierto? No forzado, sino genuino, nos permite apartarnos de la religiosidad para acercarnos a Dios con un corazón sincero que va a reconocer su soberanía y su bondad sobre todas las cosas. Por eso el agradecimiento es tan importante. Es muy importante. Y hoy yo los invito que queda el resto de año y lo que viene para el próximo año, que estemos agradecidos, que estemos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y por lo que no ha hecho, porque Dios tiene el control y todo lo hace por nuestro bien. También estén muy agradecidos con cada una de las personas que le rodean, con su familia, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia que de pronto les han ayudado tanto. Estemos agradecidos, estamos muy agradecidos. Listo. Bueno, y ahora yo les quiero preguntar algo y es, ¿será que estos 3 puntos son independientes? ¿Serán que son exhortaciones o mandamientos o invitaciones independientes? Para nada. Nosotros vamos a ver que estas 3 invitaciones tienen algo en común. Vamos a verlo aquí. Estas 3 invitaciones tienen algo en común y son estas 3 frases que están expresando lo mismo, pero de manera diferente. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Miren que nos dice siempre, sin cesar, en todo, ¿cierto? Siempre, sin cesar, en todo. Quieren decir lo mismo, pero de manera diferente. Esto quiere decir que hay un vínculo entre los 3 puntos. Hay un vínculo que une estas 3, digamos, invitaciones, mandamientos, exhortaciones, como lo quieran ver. ¿Y cuál es este vínculo? La adoración. La adoración. Lo que nos está invitando entonces la palabra el día de hoy, como individuos y como comunidad, es que siempre, sin cesar y en todo tiempo, estemos adorando a Dios. ¿Por medio de qué? Del gozo, la oración y el agradecimiento. Cuando nosotros nos gozamos en Cristo Jesús, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros oramos, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros estamos agradeciendo, estamos adorando a Dios. Y por eso la palabra dice que debemos hacerlo siempre, sin cesar y en todo momento. Siempre, sin cesar y en todo momento. Y nos dice, y termina el pasaje diciendo, esta es la voluntad de Dios. Este es el propósito de Dios. Esta es la justicia de Dios. Entonces, esta es la invitación del día de hoy. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y demos gracias en todo. Porque todo esto es adoración. Y porque todo esto es la voluntad de Dios. Este año ya va a terminar. El 2022 ya está muy cerca. ¿Y cómo vamos a terminarlo? ¿Cómo vamos a terminarlo? ¿Cómo vamos a darle la bienvenida al próximo año? Hoy yo los exhorto, hoy yo los invito, hagámoslo con gozo, es decir, en Cristo Jesús. Hagámoslo con oración, es decir, diciendo, Señor, yo dependo de ti. Y dando gracias, diciendo, Señor, tú eres soberano. A esto se refiere lo que hoy la palabra tiene para hoy. Los invito a que terminemos, como ya les dije, este año y comencemos el próximo año a través del gozo, la oración y el agradecimiento. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. El día